simulación en Proteus. Este es el diagrama sobre el circuito de Bluetooth. Y acá podemos ver los videos realizados. Ujú. Por ejemplo, esto es de temperatura y humedad. En acá lo hemos armado. Un motor paso a paso con un sensor de HT11 que mide la temperatura del ambiente. Entonces cargamos el programa y primero la temperatura se prende el LED amarillo porque hizo su primera lectura y capturó la temperatura del ambiente. Ahora, si usamos bajar la temperatura, a una temperatura menor que la primera lectura, entonces se prende el LED verde y el motor gira en sentido horario. Bueno, acá podemos ver de que se está prendiendo el LED amarillo, verde y Del ambiente, por ejemplo, con una secadora. rojo. La temperatura sube rápidamente y se prende el LED rojo y gira en sentido antihorario. Bueno, eso sería en cuanto al sensor de temperatura y humedad. Acá también tenemos Vamos a controlar un motor paso a paso unipolar temperatura de HT. Voy a controlar un paso a paso de un gas M2. y acá tenemos la utilización del sensor de gas MQ2. Me cargué el programa y el LED amarillo se prende porque ahorita no hay gas en el ambiente. Y también por eso el está parado. Pero si aumento un poco de gas butano de este encendedor, el LED verde se va a encender y va a girar el horario del motor. Si el gas se hace más denso, se va a encender el LED rojo y el motor va a girar en el sentido antihorario. Bueno, y ahí se muestra cómo se utiliza el motor de humedad. Bueno, el último es el de gas, sensor de gas. Y acá tenemos el
sensor de movimiento. controlar un paso a paso a través de un sensor de movimiento TIR-DGT-ME003, Lo cual nos indica que si existe movimiento va a mover el motor paso a paso en sentido antihorario y si no, en sentido derecho. rápidamente el rojo se va a original o horario. Como no hay movimiento, el amarillo y ahora el rojo y el motor están en A. Disculpe, después de los videos, ¿qué nos va a presentar? Solo sería la explicación del código que hemos hecho para cada sensor. Por favor, quiero el de movimiento, la explicación del código, por favor. De acuerdo. Código fuente y el de movimiento. Ya. Primero, para esto estamos utilizando tres variables constantes, los cuales nos van a indicar la entrada y salida. Por ejemplo, en este sensor de movimiento, acá le estamos diciendo que el puerto 2 va a ser de una entrada, que va a ser un puerto de entrada, y el puerto 6 y 7 va a ser los puertos de salida, que, que se van a utilizar para que nos dé valores el sensor, ¿no? El puerto 8, 9, 10 y 11 son del motor paso a paso. El estado nos va a indicar si se encuentra en movimiento o no. Y esto va a ser para visualizar cómo se está cambiando entre los estados, si existe movimiento y si no existe movimiento. Bueno, en la función setup indicamos, ¿no?, que acá es un puerto de entrada y los puertos de salida. Luego acá decimos que el motor de paso también ahí es el puerto 8, 9, 10 y 11 van a ser de salida para indicar de qué tipo es el movimiento, si va a ser en sentido antihorario o horario. Y acá en el loop es donde vamos a utilizar la recolección de los datos, ¿no? Y acá le vamos a decir si que nos dé un valor digital entre 0 y 1, ¿no? Entonces el cual nos va a indicar si hay movimiento, nos va a dar un 1 que va a ser un high, o si es un 0 que va a ser un low. En este caso, si va a estar si va a existir movimiento, va a estar en 1 que va a ser un high, va a haber un giro a la derecha. Esa es una función que está acá abajo. En caso de que esté apagado o no exista movimiento, entonces lo vamos a detener el motor. Acá. Esta es nuestra función giro a la derecha. Lo que hacemos primero es indicar los LED. El LED rojo, vamos a decir que esté prendido. Y el LED amarillo que esté apagado. Y acá una demora para que nos indique más o menos para visualizar en el proyecto. Entonces, ahora, como sabemos de que hay movimiento, vamos a hacer de que el motor paso a paso gire de manera horaria. Entonces, lo que hacemos aquí es primero prender el puerto 8, luego el puerto 9 y luego el puerto 10 y 11. Luego, acá, si se ha detenido, entonces no hay movimiento. Y si no hay movimiento, le decimos que el LED amarillo esté que se prenda y el LED rojo que se apague. Y decimos que el motor paso a paso no gire y lo apagamos todos los puertos, ¿no? Eso sería la explicación en cuanto al sensor de movimiento. Consulta. ¿Por qué algunos comentarios están en inglés? Bueno, nos estábamos basando en documentación que estaba en inglés y al Ya. momento de eso, Tiene que hacer referencia a esa documentación. ¿Dónde estará la referencia de ese video
o texto de referencia de ese ejercicio de la Ya, bueno, en este caso movimiento. nosotros estamos poniendo en acá referencias a todo lo que hemos encontrado y de dónde nos hemos guiado. Hay Esto es día el sensor sensor. de sonido. ¿Dónde estaría el sensor de movimiento? Disculpe. ¿Está bien referenciado? Sensor de gas, Leo. Ahí está, sensor de movimiento. Es sensor PIR. Ya, gracias. En todo caso, habría que hacer comentarios. eh, si bien están en inglés, hacemos la traducción, por favor. Esa sería una observación ya del comentario. ¿Por qué hay que prender 4 puntos en el motor paso a paso que ha utilizado? ¿Sabe usted? Eh, sí, bueno, nuestro motor paso a paso son de 6 cables unipolar, en los cuales tiene 4 entradas de salida, o de entrada, bueno, en los cuales hace para girar el motor, ¿no? ¿Sabe cómo es el mecanismo físico interno que sucede en esos motores? No, pero La creo que me... polarización que se tiene que hacer Ah, ya, mediante campos. el tipo de algoritmo que se utiliza, si se prende No, uno a la vez, físicamente el motor dentro, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué son 4? ¿Por qué no 2? ¿O por qué no uno? La polarización que tiene que tener los motores. bueno, cuando lo leí en su documentación decía que tenía 4 bombillas, de las cuales indicaba, me imagino que el sector, y así hacíamos que se moviera de manera horaria y de manera antihoraria. Alguien de la sala, para aclarar un poco mejor lo que está explicando el caballero, internamente cómo funciona el motor paso a paso de este tipo. ¿Se escucha, profe? Sí, Ernesto. Número, Simplemente, número dos, profe. diga usted. Eso depende mucho del tipo de motor que se vaya a estar, si es bipolar o unipolar. Generalmente lo que sucede es que tienes 4 sectores que tienes que polarizar para que haga un torque en el momento de girar el motor. Entonces, de acuerdo a cómo vayas haciendo las combinaciones, es que el motor va girando, como dijo el compañero, en sentido horario o antihorario. Puedes polarizar arriba, a la derecha, después derecha, abajo, abajo, izquierda y así para que el motor vaya girando. Ahora también esto puedes alternar para que haya un mejor torque haciendo unas combinaciones en el algoritmo. Ya. Como es paso a paso, no es un motor continuo, sino es cada punto que va ahí. Esto está para energetizar 4 bobinas, que al ser energetizadas da la sensación del paso hacia la derecha o sentido horario o antihorario. ¿De acuerdo? Esa explicación lo tendrán en el informe porque también se pide. Bueno, sí, tenemos lo que es la adecuación, sensor, motor paso a paso. A ver, un poco más abajo. Está, es Las el, especificaciones técnicas sí están, pero la explicación física interna mm, estará. no,
Disculpen, se ha ido mi internet. Voy a intentar conectarlo a mis datos. Es que a esta hora falla el internet. De la programación y construcción de diagrama de circuito. También algo reducido debido al motivo anterior. Y bueno, acá es una interpretación pequeña del algoritmo utilizado, y también hemos incluido las librerías utilizadas, ¿no? Como acá podemos ver. Para sensor temperatura hemos utilizado la librería llamada DHT. Para otras simulaciones hemos utilizado otro tipo de librerías, como por ejemplo altitud, presión. Hemos utilizado la FFBMP 180, Wire y LeafLib. Y así, bueno, acá están las figuras, ¿no?, de cada una de las simulaciones, con el formato debido, blanco y negro, el tamaño especificado para la documentación, y una pequeña explicación de cada figura enumerada. Luego las conclusiones a las que hemos llegado. Léame, por favor. El uso de Una, por lo sensores menos. El uso de sensores para la automatización de los aparatos electrónicos es de gran ayuda, ya que los humanos, dentro de nuestros varios errores, no tenemos la capacidad de responder tan rápido como tampoco percibir una temperatura, una sensación exacta. Hemos demostrado que mediante el uso de sensores podemos calibrar placas, microcontroladoras, para las respuestas automatizadas de aparatos o recopilar datos para un futuro uso de estos. Esa es una de las conclusiones que hemos llegado al final de Ya, la ¿se acuerda usted de alguna de las reglas del método APA para este tipo de publicaciones? ¿Qué ha tomado usted en cuenta para la redacción de este informe? Disculpe, profesor, no lo escuché bien. ¿Qué tamaño de letra usa APA? 10 en el momento del contenido. ¿Tamaño? Tamaño 10 y una fuente Tiny Roman. ¿Las referencias están referenciadas? A ver, muéstrame alguna referencia. No hemos referenciado porque, bueno, lo que leí respecto a referencias es una cita explícita de una página web o algún libro. En este caso hemos Eso es lo que utilizado solamente... faltaría en su artículo, caballero. Puesto que ha hecho un resumen de algún otro texto para que la persona que vaya a leer su documento lea de la fuente exacta más ampliada y más clara que esta exposición, ¿de acuerdo? Entonces, faltarían las referencias, ¿no? Naturalmente ha utilizado algunos párrafos de otros textos, lo cual es natural y es bueno, pero se tiene que usar las referencias correspondientes a la página web o al texto. Disculpe, profesor, una consulta. He estado viendo o leyendo sobre diferencias entre bibliografía y referencias, y bueno, lo que me quedó, lo que pensé fue de que para bibliografía era una recopilación, ¿no?, de varios libros, de varios textos. Exacto. Y dar un concepto por haber leído esos textos. Pero referencia es una citación, o sea, como quien dice, un copiar-pegar, ¿no? Exacto. Tal igual como está, sin mover Ajá. ni una letra del texto que ha hecho la referencia, ¿no? En este caso, profe, no ha habido ningún copiar-pegar. ¿Todo es nuestra redacción? Sí, profesor. Lo vamos a pasar por el sistema antiplagio. Sí, Si así fuese,
sería excelente y aclarar, ¿de acuerdo? Toda la Sí, profesor. redacción de todas las 6 hojas De son todos los redacción componentes propias, ¿verdad? propios, sí, profesor, de todo Ya, el grupo. entonces, si fuese así, no habría necesitado una referencia, sí, en su totalidad, ¿de acuerdo? Simplemente Sí, son profesor. aclaraciones del laboratorio y especificaciones. Y bueno, ya al final la bibliografía correspondiente. Si fuese así, ¿de Eso, acuerdo? eso le iba a consultar, profesor. En el formato que nos pasó, no Ajá. había la sección bibliografía. ¿Lo aumento? Sí, para que haga referencia a dónde ha tenido que leer, para luego interpretar y redactar usted. Ok, profesor. Muchas gracias. Ya. El 13, muy bien. Bastante, profesor. En mi caso estuve encargada de la programación, pero como mi compañera había indicado, en realidad todos hemos apoyado lo que es en la simulación del Ya. grupo Proteus, ¿no? Es una dificultad que encontramos fue que inicialmente no encontrábamos un emulador que sea óptimo para todos los sensores que usted nos había pedido. Pero Ya. luego ya pues encontramos ¿cómo se llama? El Proteus y nos descargamos lo que son librerías y todo eso para poder trabajar. Y bueno, estoy apoyando lo que es en programación, en realidad en todo, todos apoyamos en todo, ¿no? Para la instalación de Proteus, ¿qué tipo de Windows y qué actualización ha utilizado? Porque es bien difícil instalar ese Proteus. Sí, bueno, utilizamos el Proteus 8, el 8.9, ¿no? Porque no es compatible, si es que, digamos, se descargas uno más antiguo, se puede decir, y digamos, uno de mis compañeros está programando en eso y el otro en 8.9, en muchos casos no es compatible, entonces, todos, como estábamos compartiendo, el mismo link y el mismo eso para que nos podamos descargar y todos podamos trabajar en ese, ¿no? Ya. ¿Quién se va a hacer el cargo de la última parte de la publicación? En la publicación tienen que poner un anexo más donde van a estar los códigos fuente de los programas. Aún no hemos determinado eso, profe. Bueno, como usted nos está mencionando ahorita, entonces sería que lo veamos internamente en grupo. En la práctica ahí está una tabla de valoraciones, ¿de acuerdo? Voy a compartir mi ventana ahora. A ver, aquí está. ¿Ya? Aquí están los trabajos, acá proyecto primera parcial. ¿Se me ve? Sí, profe. Ahí indica, ¿no? El informe debe contener las siguientes partes. Debe estar redactado en formato para artículo, debe contener el video, los videos, y debe tener un video del laboratorio de funcionamiento. Entonces, aquí están las calificaciones, las indicaciones. Allá. ¿Qué cosas deberían de tener? Entonces, Sí. uno de los últimos que les faltaría sería este cuarto, ¿ya? Para sacar la nota correspondiente, ¿no? Conocer y publicar su trabajo final. Hay que publicarlo, ¿de acuerdo? Hay muchas páginas web donde puedo yo publicarla. Entonces, debe estar la presente informe completo, correspondiente. Faltaría esta última parte, ¿ya? Han cumplido con la parte de la Profesor. programación. Dígame usted. Disculpe, yo también soy del grupo. Ah, ya. ¿Cuántos son? ¿5? Somos 6. Ya. ¿Quién más está, por favor? Disculpe. Es que no El tengo el Número número. 11. 11. Usted ha sido encargada de... De todo el hardware. ¿Qué hardware ha usado? ¿Usted ha hecho las compras? Sí, yo he hecho las compras, el armado, las pruebas. ¿Qué dificultades ha tenido en COVID para hacer las compras, por favor? La primera dificultad ha sido que la primera semana para ir a hacer las compras, pues las tiendas no contaban con todo lo que necesitábamos. Su respuesta era que como recién estaban abriéndolas, no tenían mercadería. Pude conseguir las cosas básicas como los LEDs, resistencias, cables, y el protoboard y el Arduino, pero no conseguí y un sensor que solamente era el de temperatura y humedad, pero no lograba conseguir el motor paso a paso.
Sin embargo, buscando en mi casa encontré un motor paso a paso De, y era de una fotocopiadora. ya, qué bueno. Pero como no sabían, yo no sabía cuáles eran los cables, o sea, qué cables pertenecían a qué bobinas del motor paso a paso. Ya. Entonces tuve que hacer las pruebas con un multímetro, primero colocando en continuidad, viendo la continuidad para ver qué bobinas están conectadas, y luego la resistencia para ver cuáles son los cables comunes, y de acuerdo a eso ya pudimos lograr hacer funcionar este motor que es reciclado. Eso es lo que me está comentando, debe estar en el informe como parte de este proceso, ¿de acuerdo? Ya, Porque es perfecto. distinto ver en forma presencial que en forma virtual. Debe estar aclarado el trabajo que ha hecho. Lo que me comenta de la bobina, bueno, eso ha debido ayudar a sus compañeros en la respuesta. Ya, sí, y bueno, aparte de eso, primero hicimos todas las simulaciones y a partir de las simulaciones ya el armado con cada sensor se hizo más sencillo, entonces solamente le probaba y veía si realmente funcionaba lo que habíamos programado y si era así en la mayoría de casos. También me tocó hacer la simulación del sensor de temperatura y humedad. ¿Ya? Y no sé si lo muestro o No, ya sí, no. está bien. Ya. Todo lo que estoy haciendo son preguntas para verificar el trabajo. Ya, Todo el informe debe estar ahí. La nota sale del informe. Simplemente estoy preguntando solo para corroborar. Yo creo que sí han hecho todos, pero siempre tengo que preguntar qué labor ha hecho cada uno, ¿de acuerdo? Me describe muy bien lo que ha hecho para el motor paso a paso, lo cual siempre se tiene que hacer para ver, porque a veces esos motores no está bien claro los cables o si no son diferente modelo y ahí ya faltaría. Entonces, en el informe debe estar ahí las especificaciones técnicas del motor, ¿no? Todo descrito bien y el funcionamiento, porque en la tabla de valoraciones, ¿qué dice acá? ¿Qué es lo que voy a calificar? Conoce y maneja el conocimiento matemático, físico que interviene en el trabajo final. Es decir, el motor paso a paso, cómo funciona. O el sensor de temperatura. ¿Qué sensor dijo que trabajó usted? el sensor de temperatura y humedad, pero luego ¿Cómo funciona internamente el sensor de temperatura? ¿Me puede indicar? ya el sensor de temperatura y humedad tiene tres pines, uno que va a tierra, el otro es alimentación y el otro es un pin digital que lo estamos conectando a la entrada 2 del Arduino. Y entonces este sensor bota datos, tramas de 40 bits, donde esas tramas de 40 bits se dividen en 5 grupos de 8 bits. Y de izquierda a derecha, los primeros 8 bits son la parte entera de la humedad, los siguientes son la parte decimal de la humedad, los siguientes son la parte entera de la temperatura y los siguientes 8 son la parte decimal de la temperatura y los últimos 8 son los bits de paridad. Pero este sensor no es digital, es analógico y, internamente hace esa conversión a digital. Entonces esa es su ventaja porque se pierde el ruido. Ya. Eso sería Es todo. decir, cuando aumenta la temperatura, ese sensor, ¿qué pasa físicamente? ¿Ha averiguado eso? Porque todos los sensores siempre son la transformación que han hecho los creadores de un fenómeno físico para poder medir, ¿no? Esa es la temperatura. ¿Ha podido ver qué pasa? No, profesor, lo único que me he fijado es cómo transmite sus datos. Las salidas y entradas, ¿no? Ajá. Que está muy bien. Internamente es una resistencia que aumenta o disminuye de acuerdo a la temperatura. Cuando un material es calentado, las moléculas, ¿qué pasaría? Señorita.
Aló. Número 11. ¿Se fue? Profesor, se me está cortando. Si un material lo empiezo a calentar, ¿qué cree que aparecerá con las moléculas de ese material? Las moléculas. ¿Se mueven o no se mueven cuando lo caliento? Las moléculas. Cuando lo enfrío, las moléculas de un material, de un metal, ¿qué cree que pasará? Las moléculas De un filamento de cobre, digámosle así. Si yo lo caliento, se dispersan. se empiezan a mover, se dispersan, ¿no es cierto? Sí. Entonces, como hay dispersas, como serían personas que están caminando en todo lugar, entonces hay mucho espacio para la conducción eléctrica. ¿Sí? Sí. Entonces, la conducción es alta. Hay alta conducción de electricidad. ¿Sí? Cuando se calienta el material. En cambio, cuando yo bajo la temperatura de ese mismo material, las moléculas están estáticas, están ordenaditas. No va a haber espacio para que los electrones pasen. Por ende, va a haber alta resistencia a la conductividad. Ese sería el fenómeno, o uno de los fenómenos, dependiendo del sensor, que se interpreta ahí. Cuando un material se calienta, es como que las personas ahí se empiezan a mover y hay mucho espacio para que yo camine. En cambio, cuando no se mueven y están todos enfiladitos, entonces el caminar entre ese grupo es muy difícil. Sube y baja la conducción de la resistencia. Entonces, cuando se calienta el material. Entonces, toda esa interpretación hay que buscarla. Necesitamos, ¿de acuerdo? Para poder ver. Sí está bien descrito las salidas y las entradas que necesita el sensor, pero también tenemos que hacer referencia al elemento 2. Conoce, maneja los conceptos matemáticos y físicos que intervienen en el trabajo. Sí, debemos de saber, ¿de acuerdo? Cada sensor es toda una explicación, solo queremos una referencia, cómo es que funciona internamente. La parte 3, ¿de acuerdo? Realiza y presenta el informe final, que les estoy diciendo que faltaría algunas cosas, ¿no? Que ya les he indicado. Y el cuarto debe estar publicado. Publicado porque en ahí el que va a poner este punto de calificación va a ser a dónde lo van a publicar. Hay muchas páginas web, ¿de acuerdo? Vamos a dar de repente al final unas finales. Estaría bien hasta ahí. Alguien más integrante del grupo, está el 30, que es el 30 es el responsable. Está el 11, 7, 33, 8 y 13 correspondientemente. Falta que me manden el informe final con estas aclaraciones, ¿de acuerdo? Que lo pueden hacer el próximo jueves, ¿de acuerdo? Con todo esto. Y ya publicado. Faltaría ese ítem. ¿Sí? Disculpe, ¿es este jueves o el próximo jueves? Este jueves que nos toca. Para este jueves. ¿No sería bueno si se podría ampliar hasta el día lunes? Seremos en todos para todos claros. Va a ser hasta el día el lunes en todo caso, ¿ya? Gracias, profesor. Se entiende lo que falta, ¿verdad? Sí, las aclaraciones que se tienen que cumplir en esta. Profesor. ¿Qué cosa quiero para que tenga buena nota? 20. El programa funcionando correctamente del laboratorio y sus metodologías de desarrollo, ¿de acuerdo? Si lo estuviese comentado, con todas
las metodologías, ¿de acuerdo? La tabulación, en la codificación, no he visto los códigos, ¿de acuerdo? Que se note la modularidad, la tabulación de las estructuras, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa necesito para que tenga venting acá? Conoce y aplica el fenómeno físico de todos, correspondiente, que hay detrás dentro de la práctica del laboratorio. Y lo tiene que poner, ¿sí? ¿Qué cosa necesito para que tenga 20? Acá. Presenta el informe completo del trabajo a tiempo, lo cual estaría, y expone correctamente, ¿no? Con las herramientas TICs modernas de exposición. Me han presentado la simulación, que estaría bien, ¿ya? Está, depende, una diapositiva hubiera sido mejor para ver, pero bueno, está dentro del parámetro, ¿no? Presenta el informe completo a tiempo y expone correctamente, ¿sí? Y faltaría esta cuarta, para tener 20 de 20. Presenta el informe completo del trabajo a tiempo y obtiene un comentario favorable de personas especializadas, es decir, desde la publicación. Cuando nosotros los publicamos, ahí nos exponemos a no solo la universidad, no solo a nuestros compañeros, sino al mundo, ¿ya? Entonces, de ahí depende el 2020. No sé si me entendió. ¿Aló? Entonces, ahí debe estar bien redactado, de tal forma que se autoexplique el informe, con anexos de los códigos fuentes, de explicar ahí, ¿no? Todo lo correspondiente, ¿no? Como anexo, la explicación física, que es bueno en todos, como anexo la explicación del circuito, o el Proteus correspondientemente, y también los anexos correspondientes de los códigos fuentes. Ya puesto que aquí también lo han aclarado, algunas de las publicaciones de este tipo no nos dejan publicar todo un libro, sino simplemente las partes esenciales y principales, que no debe pasar más de 10 hojas. Lo demás es anexo. ¿Qué debe ir en la exposición? Lo que han trabajado, ¿sí? No lo que todo el mundo ya sabe, eso va como anexo, ¿no? ¿Qué pasa internamente en el sensor, en el motor? Anexo, ahí está, no correspondiente. Hay un anexo a nuestro informe grande, nuestro informe total, ese sí puede tener las 50 hojas correspondientes, porque ahí debe estar mi código fuente, mis programas, mi explicación física. Ese informe sí, para mí, pero para la publicación no se entregan los 50 hojas, simplemente las 10, las cuales va a guiar para cualquier persona que va a redactar o leer esa exposición, que lo puede rehacer y claramente puede ver a los anexos. Es así como se hace una publicación. ¿Se me entendió, verdad, la aclaración? Sí, el informe final sí debe tener esas 100 hojas. En cambio, esta última parte simplemente es la parte fundamental y todo lo demás tiene que ir a anexos que también debe estar en su informe correspondiente. ¿Sí? Hecho aclaración esto, ya. Gracias. Para el día lunes está a la misma hora. A ver, vamos, un segundo grupo.